cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días en esta mañana, saludándolos nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Aquí estamos, como siempre, el Señor nos levanta en su fidelidad. Estamos madrugando mucho más porque estamos buscándole con todas las personas que vamos a ir al Congreso haciendo oraciones de gratitud a Dios por ese lugar y por todo lo que va a acontecer en ese lugar. Así que bienvenidos a todos esta mañana. Hoy es un día bien especial. El Señor, como siempre, se va a desbordar en bendiciones para todos aquellos que creamos en Él y que estemos pendientes de lo que Él nos habla para obedecer. Así que entramos hoy a su presencia. Démosle gracias, papá. Gracias por esta mañana. Gracias por unirnos en torno a ti. Gracias por poder levantarnos con una sonrisa para ti, Señor, porque tú pintas nuestro día de colores. Gracias porque tú nos das descanso al alma. Nos das descanso a nuestro cuerpo y nuestro espíritu se une a ti para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Papito Santo, aquí estamos como iglesia, como cuerpo tuyo y estamos como tus hijos, Señor. Aquí buscamos tu rostro porque te necesitamos en este día y queremos oír tu voz. Déjanos oír tu voz, esa voz audible, Señor, que nos enseña las cosas grandes y ocultas que tienes para cada uno de nosotros. Esa es tu promesa. Tú dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, perdón. Entonces esta mañana, Señor, mi corazón se rinde a ti, mi corazón te lo entrego, mi corazón, Señor, es todo tuyo para que tú seas edificando mi vida y escribiendo tu palabra en la tabla de mi corazón. Te necesito, Señor, como el aire para respirar. Dile, yo te necesito y por eso estoy aquí. Y presento mi cuerpo, mi vida ante ti y te doy gracias por este nuevo amanecer y por comenzar este día contigo. Señor, dame la sabiduría tuya, la inteligencia, la prudencia y todo lo que necesito hoy con el discernimiento, Señor, para poder caminar este día contigo. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor, y no me dejes caer en la tentación y líbrame del maligno. Señor, que tuyo sea el reino, el poder y la gloria por siempre, así como te alabamos, Señor, y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mis hijos, así en la tierra como se hace en el cielo. En mi hogar, Señor, venga a nosotros tu reino, se establezca ese reino porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, y separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, porque estás en el cielo y nos haces mirar el cielo porque esa es nuestra meta. ¿Dónde vamos a estar al final de nuestros días? ¿Para dónde vamos? Hacia el cielo. Y por eso nos haces mirar hacia el cielo y saber que hay un Padre que está con nosotros por una eternidad, porque nos regalaste una eternidad. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendice este día y permítenos hacer todo lo que a ti te agrade, con la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a empezar un tema importantísimo para todos nosotros que se llama la verdad de la conciencia en el ser humano. Las verdades del Cristo. Recordemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad de la conciencia en el ser humano la vamos a tomar hoy muy en serio en lo que Él nos enseña. En Romanos 9:1 dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Bueno, aquí Pablo está hablando de Israel, en la parte de la salvación del pueblo de Israel. Pero les dice a los romanos, él les está compartiendo de esa misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Pero también él dice que con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con Cristo de testigo hablamos la verdad. Dice con toda verdad. Mi conciencia
y el Espíritu Santo lo confirman. O sea, cuando yo estoy hablando la verdad, cuando yo estoy en sintonía con lo que yo sé y debo de hablar y es cierto, mi conciencia me da tranquilidad y el Espíritu Santo me lo confirma a mí. Qué hermoso, ¿no? Porque ahí está todo nuestro ser involucrado en lo que es la verdad de una conciencia. Entonces, nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios, un sentido interno fundamental que da testimonio a las normas, a los valores que determinan cuando reconocemos el bien o el mal. Por eso es importante que la conciencia la entendamos, que ella no opera como un juez o un legislador, los cuales son en unos conceptos modernos los que se ha hecho creer. La conciencia no es un juez o un legislador. La conciencia es un testimonio fundamental de ese sentido interno que tiene el ser humano para reconocer todo lo que determina el bien y el mal. En cambio, en el sentido bíblico, como la Biblia nos lo enseña, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. ¿Ve? Eso es lo que a la óptica de Dios debemos de tener claro. Muchos dicen, no, es que la conciencia es como la voz de Dios y nos juzga o nos determina tal cosa. No. En el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. En Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien los indican que están haciendo lo correcto. ¿Sí ve? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, la conciencia es la que nos hace entender lo que está bien o lo que está mal. Unos dicen que es el sexto sentido, otros dicen que es la voz de Dios, otros dicen que es la voz interior. Lo cierto es que hay algo en nosotros que nos hace experimentar que algo está bien o que algo está mal. Entonces, ¿cómo actúa esa conciencia en el ser humano? La conciencia puede inducir a un diálogo interior para decirnos lo que ya sabemos, pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones. Por eso las emociones tienen que también estar bien controladas y bien sujetas al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos conformamos a esos valores de nuestra conciencia, sentimos una sensación de placer o de alivio. Pero cuando nosotros violamos los valores de nuestra conciencia, entonces nos induce la angustia o la culpabilidad. Entonces, por eso la conciencia se describe como un sistema integrado de alerta que nos indica que algo hemos hecho bien o algo hemos hecho mal. Cuando es alerta, es como ese semáforo que usted le va en el carro y le dice pare, siga, ¿cierto? Es como ese semáforo. Entonces, la conciencia está en nuestras almas y son como los sensores al dolor que sienten nuestras almas en el cuerpo, ¿sí? Que inflige sufrimiento en forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que no es correcto. Entonces allí nosotros tenemos como ese sentir y eso nos hace sentir o bien o mal. La pregunta ¿es la conciencia confiable? ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? Bueno, la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Recordemos que Él es nuestro creador y que Él es el que todo lo sabe porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, cuando se viola nuestra conciencia, en verdad se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace es algo como un pecado y no es simplemente porque se haya puesto fuera de alineación con nuestros valores, sino porque nosotros elegimos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, que ese es el problema. ¿Ve? Cuando no hagas esto, no te vayas por allí, mira que es por acá, y lo hacemos al contrario, entonces estamos violentando esa voluntad de Dios sobre la que nosotros queremos hacer.
Por tanto, nuestra conciencia es confiable solamente cuando nos lleva a elegir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es que Romanos 12:2 nos habla de la voluntad buena, agradable y perfecta, que lo vamos a ver en este tema. Entonces, una persona que estudia mucho la Biblia un día escribió: tenemos que recordar que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado. Si la conciencia está mal informada, entonces buscamos las razones de esta falta de información. Está mal informada porque la persona ha sido negligente en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué podemos responder a eso? Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque muchas personas les da pereza estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Les da pereza con tomar un libro y ponerse a sacar de ahí las enseñanzas a través del Espíritu Santo. Les da pereza hacer temas y cosas que les llegue, que el Espíritu Santo les esté diciendo. Entonces, un buen ejemplo de cómo nuestra conciencia puede llevar a los mismos cristianos y a los no cristianos al pecado es cuando violamos o cuando abogamos por la violación de ordenanzas que ya están dadas por el Señor en toda la creación. Ya están dadas, ya la Biblia dice qué es lo que Él quiere de acuerdo a sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Pero nosotros queremos violar todo eso y queremos abogar para que esas cosas no se hagan de acuerdo a lo que Dios dice, sino como nosotros las creemos. Entonces, entre esas ordenanzas de la creación están todos sus mandatos para preservar la santidad en el vínculo matrimonial. Ya vemos cómo el matrimonio ha sido violentado en todas las leyes que él ha establecido. Y desde un comienzo el hombre quiso tener 2 y 3 y 4 y 5 y cuántas mujeres tuvo Salomón, cuántas estuvo David, cuántas Abraham y así sucesivamente. Y no porque él permitiera eso, porque ya habían unas leyes. Y todo esto trajo problemas desde siempre al matrimonio. Cuando llega el Señor, entonces establece más fuerte los mandamientos, las ordenanzas, porque dice, el hombre con solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y así sucesivamente vemos también el hombre en la necesidad de convivencia en el trabajo, ¿sí? Cómo hace él su trabajo, cómo maldice muchas veces donde trabaja, cómo hace las cosas de mala gana, cómo roba tiempo en su trabajo, cómo habla mal de su jefe, cómo forma discordias y sindicatos y todo en el hogar porque se siente, en el trabajo, porque se siente inconforme, y así sucesivamente. Y también el Señor estableció un día para la adoración, que es el día de reposo, y tampoco se cumplió, porque que la persona quiere trabajar de domingo a domingo y olvidarse de Dios por completo, porque piensa que es en sus fuerzas que hace las cosas. Entonces vamos a ver los versículos, por lo menos cuando Él estableció el día de reposo. En Génesis 2, del 1 al 3, dice: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Mire, el cielo, la tierra, el Señor lo hizo y ya quedó terminado. Y en el séptimo día Dios cesó de todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Entonces la Biblia dice que ya ese día que nosotros escogemos para descanso no es para hacer lo que queramos, no es para emborracharnos, no es para comer más de la cuenta, no es para dormir más de las horas. Es un día para estar con Él, para visitar los enfermos, para buscar a la persona que necesita que escuchar una palabra del Señor. Ese es un día para dedicarlo a Él, para hacer ayuno, para buscarlo más que otros días que usted no ha podido. Por eso se establecen días de ayuno, días de ese reposo, ese descanso que necesita el alma y solo la encuentra con Él. Entonces la gente dice día de descanso, día festivo, y entonces vámonos para tal parte. Está bien salir, el Señor no nos ha prohibido
nuestro regocijo con nuestras familias. Él no prohíbe nada de eso, sino que haya siempre una prioridad con Dios, una prioridad donde el día que se lo dedicamos, por lo menos ahorita vamos a dedicarle a Él los días en el retiro. Eso es decirle, Señor, me interesa el descanso contigo. Eso es un reposo increíble. Entonces no nos podemos quedar solamente pensando que lo hacemos a nuestra manera, porque Él ya estableció. Y mire lo importante, dice, y bendijo ese día y lo declaró santo. O sea, que ese día que usted escoge para el Señor, él escogió el sábado, ¿sí? El Shabbat, que es lo que vemos que el pueblo de Israel todavía lo practica. Todavía lo practica. Usted puede también escoger ese día y decirle, Señor, yo quiero también meterme en el Shabbat y dejar ese día solamente para buscarte, para estar contigo, para hacer las cosas que a ti te agradan. ¿Ve? Y el día de ayuno es un día también para estar exclusivamente con Él. Lo declaró día santo porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Entonces hay un día en que nosotros le decimos al Señor, no es en mis fuerzas, no es como yo quiero, todo lo que viene, bien viene de ti, tú eres mi proveedor. ¿Pero qué ha pasado? ¿Eso se ha cumplido? No. Entonces el hombre cambió y su conciencia entonces la arregla eso y dice, no, esto es como yo debo de hacerlo, tengo estas necesidades, no puedo hacer esto, no puedo ir a congregarme, no puedo hacer eso porque no puedo. No puedo madrugar porque me acuesto demasiado tarde trabajando. El devocional no lo puedo ir porque ando a todas las carreras. ¿Y el día santo del Señor cuál es? También la necesidad de la convivencia del trabajo, ¿cierto? En su santidad y en lo que Él te entrega para que hayan ingresos para tu vida. Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, desde un comienzo, el Señor le dio responsabilidades al hombre. Se lo entregó. Pero ese Edén, ese jardín, eso que es, el jardín puede representar todas las cosas que Dios te ha entregado a ti, que se mira como algo bien especial, bien hermoso, la familia, los hijos. ¿Cuántos hijos hoy están solos? Muchos hijos se quejan de que sus padres no los criaron, no estuvieron con ellos, hubo problemas porque el hombre no podía, no daba la talla en el hogar para ser responsable y la mamá tuvo que salir a buscar cómo ayudar a esos hijos para que no se quedaran sin comida, sin estudio. ¿Cuántas cosas se oyen así, verdad? Y no es que haya sido mala la mamá ni malos los padres, sino que se salieron de lo que Dios quería, del diseño original dado por Dios. Y entonces hoy en día tienen que trabajar los dos, eso hay una lucha tremenda y el Señor ha permitido que la mujer desempeñe labores importantes porque el hombre se ha quedado de sus responsabilidades. En mi vida, en mi familia yo tengo un testimonio hermoso porque mi hija, una de mis hijas llevaba como 20 y pico de años en una empresa y entre los dos, él trabajaba de noche, ella de día, y entre los dos cuidaban los niños, porque no los querían dejar, empezando en este país que no hay cómo dejar un niño en manos de quién. Y esas guarderías se vuelven muy peligrosas, y él nunca quiso eso. Pues imagínense, mi misión no había venido por acá. Ellos no tenían quien le cuidara los niños. Y se decidieron trabajar el uno de noche, el otro de día. Cuando yo llego a este país, la oración fue, mamá, que él tenga ese dinero que yo tengo, que el Señor lo sobreabunde para que yo me pueda quedar en la casa. Y mire, el Señor les cumplió ese deseo, porque el diseño de Dios es ese. Y entonces ella estudia, ella hace muchas cosas, le ayuda en la empresa a él, ella está con los niños, no hay cosa mejor que levantar los niños con su mamá, pero entonces los tiempos han cambiado tanto que hoy no se ve esa necesidad porque andan pensando mucho más en lo material que en las cosas que le pueden sembrar a los hijos, que les va a ser como herencia espiritual, herencia por siempre, herencia eterna.
Entonces los padres piensan, y no está mal pensar así, pero es demasiado, es demasiado. Hay padres que no tienen tiempo para nada de sus hijitos, ni tareas, ni ir a las escuelas, ni buscar, ni saber cómo van, porque están con el tío, la abuela, el abuelo, quién sabe con quién más, pero menos con los papás. Entonces todo esto ha cambiado cuando el Señor estableció unas formas. Dice el Señor Dios, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Son responsabilidades. Entonces, Dios te ha entregado un jardín, un Edén en la vida para que tú la cuides y la guardes. Y cuando se establece una familia, son esas responsabilidades que Dios da. Entonces, qué lindo saber que Dios quiere eso y nos da la provisión. Es que es tremendo porque yo veo el testimonio de ellos. Dios le dio y mucho más, porque son fieles, son consagrados, son entregados, porque hacen las cosas como no perfectas, porque no somos perfectos ninguno, pero tratan de agradar a Dios en lo que más pueden. Y ahí van sus hijitos y ahí va. Ese es un ejemplo que yo veo de lo que las oraciones que hemos hecho y que Dios ha contestado. ¿Ve? Entonces hay mandatos claros también para preservar la santidad del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Y Él lo estableció y lo dejó allí, pero ¿qué ha pasado hoy en día? ¿Cómo estamos viendo hoy que funciona el matrimonio? Así como Él lo dejó. En Génesis 2, del 18 al 24, el Señor pensó en una buena compañía y dijo, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Mire esta versión, palabra de Dios para todos. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo les iba a llamar y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. Pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y el hombre dijo, al fin, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre dejará a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Entonces, ¿qué ha establecido hoy el hombre como ha querido? Vivir su vida como quiere, no teniendo en cuenta esta exclamación de Adán, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando Dios une en un matrimonio, esa sola carne se tiene que ver en los propósitos y los planes de Dios para que esa familia y esos hijos sigan igual. Porque esto es lo que Dios quiere que se preserve. Por eso cuando cogió a Noé para que fuera tomar el arca y se salvaran de ese diluvio que él iba a mandar, escogió parejas, macho y hembra. Los escogió, hombre y mujer, dice. De los nombres que tienen todos los animales, ¿quién se los puso? Adán, le puso trabajo, no esté desocupado, pero mire también, ¿cierto? ¿Qué hay allí para usted? ¿Se imagina Adán buscando la compañera en medio de todos esos animales y ninguno le dio la talla? Claro, ahí vemos cómo es la creación de Dios, superior como es la mente de Dios. Dios lo puso, pero era para ver qué hacía Adán, pero él ya sabía. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, porque dijo, le haré una compañía capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces los animales no son como el ser humano, lógico que no. Entonces el Señor le hace mirar para que él no trate a la mujer como un animal. Por eso le hace poner nombre a los animales, porque los hombres tratan a la mujer como un animal, qué pena, pero así es, algunos hombres. Entonces por eso lo hizo poner allí, vaya, mire, porque lo que le voy a entregar a usted
no es como ese animal, no lo va a encontrar en animales. El ser humano es lo que yo le entrego. Y por eso es tan valiosa la mujer para el Señor. No es que yo esté hablando de feminismo ni nada, sino los estándares que Dios nos da para que nosotros así también nos veamos como esas hijas de Dios. Entonces, qué triste cuando el hombre no entiende esto y ese plan diseñado por Dios hace como quiere. Y allí es donde vienen las consecuencias de su siembra. Recoge lo que siembra, su cosecha. ¿Ve? Y vemos cuánto dolor, cuántas tristezas, cuántos suicidios, cuántas cosas suceden a lo interno de un hogar, de una familia, de unos hijos. Cuánto dolor, ¿verdad? Entonces, qué bueno entender que nuestra conciencia da testimonio a la realidad y la verdad de estas ordenanzas, de estas. Pero nosotros tenemos la culpa del pecado cuando las negamos y las rompemos. Ya eso es conciencia nuestra, las acomodamos. Y eso es lo que el hombre ha hecho y la mujer también, porque la mujer también está dentro de todo. Se dice, no me gustó este hombre, entonces me gusta el vecino, me gusta, entonces se entromete como la mujer aquella que tenía 5 maridos y el Señor la confronta. 5 maridos has tenido, ve y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces así vamos rompiendo todas esas reglas, ordenanzas que el Señor estableció desde un principio para que se viviera en un Edén y en un paraíso. Pero el hombre no cree que el Edén y el paraíso sea establecido por Dios. Primero aquí en la tierra para luego vivirlo en el cielo, porque dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tiene que haberlo vivido acá, sino que el hombre en su ignorancia, en su alejamiento de Dios, tiene que confesar y arrepentirse. Entonces hoy el noviazgo se convierte en pareja como quieren y no se establece una seriedad en esto. Por eso la conciencia debe estar subordinada, debe estar informada por la palabra revelada de Dios. Y ahí es donde uno dice, qué lindo cuando en hogares nacen los hijos, un hogar cristiano, porque la palabra de Dios comienza desde que están en el vientre. Se comienza a hablarle al bebé que hay un ser, un Dios que lo creó en ese vientre. ¿Sí? Qué lindo cuando las parejas forman un hogar con Cristo y ahí es donde se cumple el cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Entonces la conciencia no puede ser nuestra autoridad, nuestra ética final, ya que es diferente a la palabra de Dios revelada, es variable y es falible, no es infalible. Por eso no puede ser nuestra autoridad final. Sin embargo, hay con demasiada frecuencia lo que cristianos invierten el orden. Cristianos invierten el orden y tratan de usar su conciencia con el fin de juzgar a Dios y su palabra. Es que esto me diste esta esposa, esta no era, ¿cierto? Esta no era, pero tú le preguntaste, tú de verdad te metiste en oración, ayuno y preguntaste si era, porque es que formar una familia, hacer un negocio, comprar cosas que luego tú digas, ¿por qué Dios me permitiste? Pero si nunca lo involucraste. Muchos cristianos, por ejemplo, dicen, no podría adorar a un Dios que dice tal cosa en la Biblia, una declaración que él haya hecho. O no podía creer en un Dios que hace esto. Y afirman pues que lo que Dios dijo o dice en la Biblia que hiciera. Y cuando se hacen esas declaraciones, se está apelando a la conciencia humana, ¿cierto? Y en tales casos, esa conciencia no está siendo informada por Dios, sino por Satanás. Porque él sí quiere meterse en la conciencia del ser humano, porque por eso es que pasa lo que pasa. Y la gente dice, yo nací de esta manera, yo soy de esta manera, yo tengo esto, yo quiero esto. Y no se da cuenta que esa conciencia está siendo dirigida por el mismo enemigo. Entonces la conciencia de una persona puede hacer que ella cuestione una interpretación particular de la escritura. Óigalo bien. Por eso es necesario
que nosotros estemos en comunión, oremos, hagamos todas nuestras prácticas espirituales y obedezcamos la palabra para que esa conciencia esté regida por lo que Dios quiere, que la obedezcamos, ¿sí? No con exageraciones, no, la Biblia es muy clara, no con legalismos. Jesús estuvo muy en contra del legalismo. En los fariseos él vio todo y por eso les habló tan duro. Entonces nunca nuestra conciencia podrá legítimamente juzgar a un Dios santo o a su palabra, nunca. Y hay personas que se atreven a ello. Entonces cuando nosotros nos encontremos pensando, ¿Dios dijo realmente esto? Cuando la escritura dice que no, que es que ya Él lo dijo y sabemos que está hablando el Señor, pero cuando se nos viene a la cabeza, ¿será que Dios sí colocó esto y por qué lo colocó? Entonces téngalo en cuenta que ahí le está hablando la serpiente a sus oídos en vez del Salvador. En Génesis 3:1 dice que el pecado de Adán y Eva comenzó así. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto que Dios ha prohibido esto? Siempre miramos a Dios con prohibiciones. Y Dios te dice, no hagas esto, es por tu bien, es porque te ama, es porque Él sabe que si tú haces eso, no te va a ir así. Yo recuerdo un testimonio de una señora que lloraba y lloraba, ya tenía como 10 años de casada, porque antes de casarse se le había dicho, no es el esposo que Dios te quiere dar. Un hombre que tomaba, que tenía mujeres, que siempre la dejaba, tenía una vida que no era de testimonio y se casó y así lo siguió haciendo y así lo siguió viviendo. Y entonces ella decía, ¿por qué yo desobedecí? ¿Por qué yo desobedecí? Dios me dijo que era Él. No, pero ¿cómo va a llevar la contraria a lo que Dios ya ha establecido? Los yugos desiguales, todas esas cosas que Él nos enseña. Entonces, cuando nosotros queremos llevar en nuestra conciencia lo contrario, pues ahí vamos a tener los problemas que hoy se ven. Así que dejémoslo hasta allí y pensemos, ¿cierto? ¿Cómo está tu conciencia con respecto a la palabra de Dios, a lo que tú crees que es bueno y resulta que no lo es? ¿Cómo está tu conciencia? Analicemos hoy esa conciencia delante de Dios, porque Él sí nos la dio, pero tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, que nos ha regalado. Papito de los cielos, qué alegría tener un Dios que nos instruye, que nos enseña, que nos muestra ese camino por donde debemos de andar. Papá, cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces fallamos, porque queremos siempre ser más sabios que tú. Llevarte la contraria porque pensamos que esa voluntad tuya es demasiado para llevar. Y así decía el pueblo de Israel, qué difícil es cuando tú dijiste, mis mandamientos están en tu boca y no están allá en el cielo ni abajo de la tierra para no poderlos cumplir. Pero siempre nos ha parecido difícil caminar contigo, Señor, porque nos hemos alejado y hemos querido siempre hacer lo que nosotros queremos, Señor. Por eso dice tu palabra, el que quiera perder la vida, la ganará, el que quiera ganar la vida, la perderá. Espíritu Santo de Dios, gracias por sentarnos a tus pies para oír tu palabra y para oír tus deseos, tus mandamientos. Aclara nuestra mente y que sea nuestra conciencia hoy guiada por ti, Señor. Que esa conciencia, de pronto ya no está la conciencia activa, que también lo vamos a estudiar contigo, Señor, pero tú siempre tendrás misericordia de nosotros. Y hoy, Papito de los cielos, nos acercamos a ti con el deseo siempre de ser guiados por tu voz, esa voz audible en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra conciencia. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que has dado a nuestro ser para vivir en esta vida, Señor. Tu bendición sea en cada hogar, en cada familia. Bendice a Maryland, bendice a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, al Ecuador, al Perú,
Bendice a Filadelfia, Señor, bendice a West Palm Beach, bendice a México, papá, bendice a España. Bendice, Espíritu Santo, con todo mi corazón te lo pido, a cada lugar de donde nos escuchan, y sabemos, Señor, que estamos juntos escuchándote a ti. Sabemos, Señor, que donde hay dos o más en tu nombre, tú estás presente. Bendice cada hogar, cada familia. Señor, allí en todos los lugares donde hay esa necesidad, en Guatemala, Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, en todas las peticiones que cada uno te hace. Y llénanos de ti para que esa conciencia sea activa, siempre guiada por el Espíritu Santo. Señor, queremos siempre ser de bendición y tener bendición, y que se abran los cielos sobre todas nuestras peticiones y nuestros anhelos. Gracias, Padre, por Uruguay, gracias por ese lugar de Colombia que hoy está en tantas crisis. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en cada gobernante, en cada país, Señor, hay una necesidad grande, Señor. Glorifícate, papá, y ten misericordia de nosotros en estos tiempos, porque ya el reloj tuyo está marcando una hora, Señor, y por eso ayúdanos a alinearnos contigo en ese reloj profético que tú has dado, Señor. Que no nos olvidemos que tú dijiste que vendrías por segunda vez y vendrías por tu iglesia. Llévanos, Señor, a estar preparados como aquellas vírgenes, no las insensatas, sino las sensatas, las que su aceite nunca se acabó, estuvieron siempre pendientes de la llegada del novio. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, así como tú dices, para pedir todo lo que anhelamos y será dado. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Recordarles que este domingo es nuestro día de acción de gracias al Señor por el mes que va pasando y por el mes que comienza. Un mes también que es lleno de violencia, ¿no? En muchos países, porque se celebra el Día Internacional de la Mamá. Entonces se hacen muchas cosas y se ve también muchas muertes, muchas cosas tremendas. Vamos a orar por ese mes, vamos a consagrar el mes, vamos a consagrar el mes que comienza y darle gracias al Señor por todo lo que nos has dado. Ahí está en la pantalla la dirección y podemos estar entonces juntos adorando a un Dios que nos ama. Dios me les bendiga. Nos vemos pronto.